Bienvenidos a la conferencia virtual sobre carga de información en las empresas, desafíos para el uso estratégico de los datos. Este evento es organizado por la Universidad Tecnológica del Perú y cuenta con la participación de diversos especialistas internacionales expertos en el tema. Además, es un espacio que busca contribuir al desarrollo de la ciencia de datos en el país. Mi nombre es Humberto Marota, soy gerente de Tecnología y Transformación Digital de la UTP y estamos en esta conferencia acompañados de Enrique Dans, quien va a ser nuestra presentación principal. Enrique es profesor de innovación de la IE Business School de España y adicionalmente a él tendremos un panel muy interesante, como les dije, de especialistas que nos acompañarán hoy. Empezamos por Marule Guizamón. Ella es Chief Data Officer y gerente central de segmentos y marketing analítico en Interbank de Perú. También está con nosotros Adrián Quilis, Senior Director de Business Intelligence en Mercado Libre de Argentina. Y finalmente Andrés Bucci, quien es Vicepresidente de Data y Analytics en Sodimac Chile. Le paso entonces la bienvenida a Enrique para poder empezar con la presentación. Muchísimas gracias, Humberto, por la presentación. Bueno, hoy lo que pretendo fundamentalmente es hablaros de este problema, ¿no? Del problema de la sobrecarga de la información en las empresas o de cómo definir, digamos, un uso estratégico, ¿no? de los datos. Es un poco una idea que lleva tiempo digamos, estando muy de actualidad porque todos sabemos cómo funciona esto, ¿no? Los datos siempre han sido algo fundamental en las compañías, pero con los datos hacíamos pues algo parecido a lo que veis ahí, ¿no? O sea, meterlos en un montón de cajones y ordenarlos y acabar, pues eso, enterrados en papel, literalmente, ¿no? Y eso, pues hombre, realmente no parece que sea la forma más estratégica de gestionar los datos, ¿no? Entonces, frente a eso estamos empezando a ver cada vez más, digamos, prodigios por ahí fuera, ¿no? O sea, empezamos a ver cómo una compañía como Amazon es capaz de utilizar los datos, aquí la tenéis, por ejemplo, para pues, extraerlos en modo continuo y crear, pues, por ejemplo, esto, ¿no? Una tienda, seguro que habíais visto este video, una tienda en la que tú entras, tomas lo que quieres de una estantería y simplemente te vas de allí. Y no hay ningún problema. Toda la tienda, digamos, está preparada para que se capturen los datos de quién se acerca a qué estantería, qué producto retira, ¿no? Cuántas unidades, y cuando sales por la puerta puedes ver directamente lo que has comprado, ¿no? Digamos que es un poco la reingeniería de la cadena de valor de una distribución, ¿no? de una empresa de distribución, ¿no? Eso que empezó siendo, pues eso, para pequeñas tiendas de conveniencia, los primeros Amazon Go eran esa tienda en la que no había colas en teoría, en la práctica, cuando se abrió la primera en Seattle, la cola daba varias vueltas al bloque, ¿no? porque todo el mundo la quería probar, ¿no? Ahora ya Amazon lo ha extendido incluso a grandes supermercados, a todo tipo de... e incluso está vendiendo esta tecnología a otros, ¿no? Como suele hacer Amazon, abrir sus plataformas para que las utilicen terceros, ¿no? Ahí ya depende de que cada empresa decida si se quiere casar con Amazon en ese sentido o prefiere organizar una estrategia por su cuenta, ¿no? Entonces es muy interesante porque estamos empezando a ver esto, ¿no? El machine learning, la inteligencia artificial, como algo que se convierte en una parte fundamental de las compañías, ¿no? En una creación de valor muy importante, ¿no? Entonces vamos a ver, empezar un poco intentando entender de qué va esto, ¿no? Un poco una cierta introducción conceptual, ¿no? Aquí tenéis mi primera computadora. Efectivamente, esa es mi primera computadora y mi pelo está completamente blanco, como es de esperar si tu primera computadora fue el IBM PC, ¿no? con 4,77 megahercios de capacidad de proceso, ¿no? Y unos pocos K de memoria, ¿no? ¿Yo con esto qué hice? Pues, yo no era una persona de tecnología, simplemente esto llegó a mi casa y empecé a utilizarlo y empecé a utilizar programas. Entonces, claro, realmente, ¿qué era lo que yo estaba haciendo? ¿No? Yo estaba utilizando una serie de reglas programadas, o bien por mí, cuando empecé a aprender a programar, o bien por terceros, ¿no? Introducía datos en esa computadora y mediante programación clásica yo obtenía respuestas, ¿no? Y hasta aquí todo muy bien. Esto es lo que hacemos siempre con una computadora. La computadora tiene unas reglas y yo introduzco unos datos y obtengo unas respuestas.
Las reglas que tiene introducidas la computadora puede ser cualquier cosa, una hoja de cálculo, un procesador de textos, lo que queramos, ¿no? Claro, ¿qué ocurre cuando empezamos a pensar de otra manera? ¿No? Si empezamos a pensar en modo machine learning, lo que hacemos es distinto. Lo que hacemos es suministrarle a la computadora un montón de datos correctamente etiquetados, es decir, datos con las respuestas que generaron esos datos. Y eso lo que permite a la máquina, lo que permite a la computadora, es deducir cuáles son las reglas. Si os fijáis, le hemos dado la vuelta al esquema, a la funcionalidad de la computadora, ¿no? Entonces, en la práctica, si lo pensamos, un uso clásico de machine learning que seguramente hacéis todos ya, ¿no? Es tomar todas las imágenes, todas las fotografías que tenemos en nuestros smartphones y decirle de repente que haga una búsqueda y que te saque de ahí solamente las fotos de gatos o de atardeceres o de perros o de lo que quieras, ¿no? ¿Cómo se construye algo así, ¿no? En la práctica, si pensásemos en modo programación clásica, esto sería muy difícil. ¿Cómo hacemos para que un programa, ¿no?, deduzca qué fotos son de perros? Pues tendríamos que, claro, hay muchos perros diferentes. Tendríamos que decirle que tenga unas orejas, que puedan ser puntiagudas, pero a veces no son puntiagudas, a veces son caídas, más grandes, más pequeñas, la cola más grande, más enrollada o sin cola. Hay un montón de variabilidad. Si pensásemos en cómo programar esto, sería bastante complejo, ¿no? Y estaría lleno de condicionales y sería... Claro, en realidad, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente alimentamos a la máquina con un montón de fotos de perros en las que hemos puesto que es un perro. Las hemos etiquetado como fotos de perros, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que alguien a mano tiene que etiquetar esas fotos. Y etiquetar esas fotos es un trabajo muy pesado. Pero una vez que todos esos datos están etiquetados, puedes meterlos en la computadora y la computadora deduce qué es un perro, o qué es un atardecer, o qué es un gato, o qué es aquello, una cara en concreto de una persona, ¿no? Entonces, claro, en la práctica es muy curioso porque las economías de los datos, las economías asociadas con los datos, son un poco distintas de otro tipo de economías, ¿no? Este es un artículo que escribí hace cierto tiempo en el que trato de desmitificar la idea de Big Data, la idea de que necesitamos una barbaridad de datos para ponernos a trabajar. En la práctica, los datos en magnitudes enormes industriales se utilizan realmente para extraer conocimiento. Es decir, del dato, los datos desagregados, enormes, no clasificados, etcétera, pasamos a extraer cuáles de ellos representan, digamos, conocimiento significativo. Y de ahí pasamos a intentar deducir las reglas, la experiencia, ¿no? Nuestra experiencia en la compañía y en su cadena de valor y en sus procesos nos permiten deducir, ¿no?, esas reglas. Y finalmente deducimos que hay distintas formas de unir esos puntos, ¿no? Y que a lo mejor podemos ser más creativos y unirlos de otras maneras, ¿no? Y probar otra serie de algoritmos, ¿no? Entonces, esta forma de trabajar nos ha llevado a algunos, yo creo que, no sé, malentendidos, ¿no? El mito del data scientist, del científico de datos, ¿no? Esta idea de que el científico de datos es alguien que sabe mucho más de estadísticas y mucho más de ingeniería, de software, etcétera. Alguien que combina la ingeniería del software con la estadística avanzada, ¿no? Por un lado eres un poco como en Minority Report, un absoluto wizard de los datos y de la ingeniería del software, ¿no? Y por otro lado eres un loco de las matemáticas y de la estadística, ¿no? Eso es curioso porque, claro, impulsados, llevados un poco por esta idea de que el machine learning y la inteligencia artificial va a ser el gran cambio histórico que Sundar Pichai, el CEO de Google, asocia, ¿no?, no sé, a los cambios que pudieron significar la electricidad o el fuego, fijaros qué cosa, ¿no? Y algo que, no sé, el machine learning es algo que todos tenemos que tener en el currículum, es una línea curricular fundamental. Hoy en día lo que diferencia de si te pagan mucho, te pagan poco, ¿no? Si no la tienes en tu currículum, tienes un problema, ¿no? Entonces, claro, llevados por esto, un montón de gente ha intentado meterse en el mundo del machine learning y de inteligencia artificial. Y claro, fijaros qué pasa si yo me voy a un buscador y digo, oye, pues
machine learning o inteligencia artificial, ¿no?, para absolute beginners, para principiantes absolutos, ¿no? Como decimos en España, para tontos y soldados, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues fijaros lo que me encuentro, ¿no? Aquí tenéis un artículo, por ejemplo, de los muchos que pueden aparecer buscando eso, ¿no? Una iniciación para cualquiera al machine learning. Y fijaros por dónde empezamos, ¿no? O sea, una persona que ha escrito un artículo relativamente largo que dice que intenta mantenerlo, pues eso, cortito y limpio, ¿no? Y que empieza, primer punto, diciéndonos que escojamos un lenguaje de programación. Y tú dices, ups, vaya, yo quería aprender machine learning, pero esto de, pues hombre, programar igual es muy interesante, pero si soy un directivo me va a llevar un rato, ¿no? Después me dicen que tome cursos, no que tenga nociones, no, que tome cursos de cosas como álgebra, cálculo, probabilidad y estadística. Caray, esto ya implica, no sé si que me vuelva a la universidad, pero que le dedique bastante tiempo a esto, ¿no? Para continuar con aprender librerías de Python, que no me preocupe, que hay una tonelada de ellas. Vaya, no sé si esto me preocupa menos o más, francamente, el que haya una tonelada de ellas, ¿no? Seguimos, ¿no? Uy, ahora librerías de Python, ¿no? Y ahora además que me haga el curso de Andrew Inch. Andrew Inch es uno de los grandes gurús del tema, pero claro, el curso de Andrew Inch en Coursera ya también me vuelve a llevar otro buen rato, ¿no? Más además, pues me sugieren que me lea un libro sobre Python, Machine Learning. Esto, no sé yo, ¿no? Empieza a preocuparme. Me empieza, no sé. Entonces, claro, ¿a dónde voy? Fijaros, el último punto me dice que empiece un modelo con TensorFlow. Cuando yo TensorFlow, pues lo que sé de TensorFlow es que la gente que lo utiliza no le acaba de emocionar y que los únicos a los que les emociona TensorFlow son los que están locos porque los contrate Google, ¿no? O sea, TensorFlow es ese mito que si no lo entiendes es que, oh Dios mío, eres demasiado tonto para trabajar en Google, ¿no? Pero no sé. Entonces, claro, en la práctica, ¿qué ocurre? En la práctica lo que pasa, si os fijáis, es que en la mayor parte de las empresas, cuando hacemos Machine Learning, lo que hacemos es más una cosa de andar por casa. Digamos que lo que hacemos es poner nuestros datos en un sitio, en un repositorio, y empezar a removerlos hasta que lo que salga por el otro lado sea una respuesta que tenga sentido. Y si no tiene sentido, ¿qué hacemos? Seguimos removiendo. Es decir, probamos otro algoritmo. Entonces, en la práctica, ¿qué ocurre? Que nos han convencido de que tenemos que ser capaces de programar nuestras propias herramientas. Con lo cual, claro, si empezamos ya con la complejidad de los datos y luego seguimos con la complejidad de las herramientas, me parece que estamos empezando a rizar el rizo de lo que, no sé, de lo que un directivo entiende como sus responsabilidades y capacidades. Entonces, fijaros qué curioso, porque yo sigo pensando cuando doy clases a directivos, y doy muchas todos los años, que lo que un directivo tiene que tener claro es cuál es su cadena de valor, cuáles son las etapas en las que añade valor. Y sobre su cadena de valor, ser capaz de pensar en ella de una manera creativa, un poco hacker. Hackear las partes de tu cadena de valor en donde una herramienta como el Machine Learning puede aportar valor. Una psicología hacker implica pensar, oye, ¿y si este proceso, en vez de hacerlo a mano como lo hacemos ahora, o etiquetándolo de tal manera, o haciéndolo una persona, ¿y si ese proceso de que una persona entre en la tienda y tenga que tomar todo lo que quiere y ponerlo en un carrito y arrastrar miserablemente el carrito por toda la tienda para después llegar a un sitio y vaciar el carrito para que alguien lo escanee cada producto y luego, ¿qué? 2 metros después, volver a llenar el carrito? ¿Y si en vez de eso pensamos otra forma de añadir valor, ¿no? A lo mejor eso es lo que tiene que hacer un directivo. Entonces hay un artículo que me encanta y que de verdad os recomiendo muchísimo, este artículo de Casey Koskilov, en el cual viene a decir por qué fallan muchas compañías cuando intentan aplicar Machine Learning, cuando intentan crear una cultura de información. Pues porque efectivamente digamos, se sobrecomplican, ¿no? Es decir, lo que dice Casey es, a ver, si tú quieres montar una panadería, seguramente vas a tener que comprar un horno, ¿no? Y seguramente para comprar un horno tendrás que aprender mucho de hornos.
Tendrás que prepararte para ello, tendrás que saber qué horno te conviene, cuál es mejor, cuál tiene qué temperatura, qué prestaciones, etcétera. Sin embargo, lo que no tienes que hacer es contratar a ingenieros para fabricar un horno, porque los hornos están ya fabricados. De la misma manera que si tú quieres usar una hoja de cálculo en una compañía, no contratas ingenieros para fabricar hojas de cálculo. Las hojas de cálculo ya existen. Está, no sé, Excel, está Numbers, está la de Google, hay varias, ¿no? No programamos hojas de cálculo en las compañías. Esto es curioso pensarlo, ¿no? Porque en la práctica, si lo pensáis, lo que ocurre con el Machine Learning es que empezó como una herramienta que la gente tenía que hacerse, que fabricarse, y los pioneros del Machine Learning se fabricaban sus propias herramientas, ¿no? Pero hoy en día, pues el Machine Learning funciona así. Es Machine Learning as a Service. Es decir, tú cuando necesitas la potencia de cálculo que requiere generar un modelo, lo que haces en la práctica es abrir un grifo y que salga la potencia de cálculo que necesitas, ¿no? Entonces, claro, la verdad verdadera en todo esto es que seguimos aproximándonos a la idea del machine learning y de la inteligencia artificial como algo que requiere enormes cantidades de datos y que además vamos a tener que programarnos nosotros mismos. Entonces, claro, si nos fijamos en lo que dicen algunos de los expertos en el tema, aquí tenéis a Bob Williamson, que es el principal investigador del ICT, del laboratorio más importante público de Australia, dice, mira, es que alguien llega y de repente convierte el machine learning en algo tan sencillo y tan democrático como una hoja de cálculo. Las primeras veces que usasteis una hoja de cálculo, pues seguramente ¿qué hicisteis? Dejasteis caer un montón de datos y al cabo de un ratito los vinculasteis entre sí con fórmulas y de repente os disteis cuenta de que cambiando cualquiera de los datos aquello hacía y las fórmulas se recalculaban. Y seguramente dijisteis, ¡guau! Soy un crack de las matemáticas. No, en realidad lo que ocurre es que estabais haciendo álgebra matricial sin haber aprendido prácticamente nada de álgebra matricial. Si la sabíais muy bien y si no, pues también porque no la necesitasteis. Porque una hoja de cálculo es una forma de hacer álgebra y cálculo matriciales sin tener demasiada cultura del tema o que sea necesaria, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con los datos? Los datos en la práctica en las compañías se generan de muchas maneras. O sea, los datos están, pues eso, creados en principio se generan en nuestros transaccionales, ¿no? Y nos generan datos todos los días. Y tendremos que pasar de esos datos a datos comestibles por un algoritmo. Eso implica tomar nuestras bases de datos y de alguna manera pues, aislar cada tabla de datos para convertirlas, desnormalizarlas y convertirlas en eso que vienen a llamar data lakes, ¿no? Es decir, tablas en las cuales los datos están aislados por variable, de manera que no están, digamos, vinculados entre sí, no están relacionados como en las bases de datos relacionales que llevamos toda la vida usando en las compañías, ¿no? Después, además, enriqueceremos eso. Enriqueceremos nuestros datos del transaccional con un montón de bases de datos externas que tenéis por ahí, ¿no? Desde el tiempo que hizo hasta, no sé, pues redes sociales, las opiniones en redes sociales, lo que ocurre en, no sé, en un montón de bases de datos externas, ¿no? Y con todos esos datos, ¿cuál es la verdadera realidad que os vais a encontrar? Que en la práctica os vais a pasar el 80% del tiempo haciendo cosas muy aburridas. Haciendo cosas que son recolectar los datos, transformar los datos para que sean utilizables por un algoritmo y definir las prestaciones que vamos a querer, el feature engineering. En la práctica, definir el objetivo es lo que hacemos al principio y nos lleva menos del 10% del tiempo. ¿Qué queremos? ¿Para qué diablos queremos un algoritmo? Si no tenemos clara la definición de lo que queremos hacer, esperaos, no empecéis. No empecéis a hacer esto si no sabéis lo que le pedís, ¿no? Y a partir de ahí, cuando tengamos los datos preparados, la creación de modelos y la evaluación de modelos, el desarrollo de predicciones y la evaluación de los resultados nos va a llevar muy poquito tiempo, porque hay un montón de herramientas para ello que se pueden utilizar y son razonablemente sencillas. Realmente lo que podemos ver es que
la inteligencia artificial, el machine learning, ha evolucionado como todo en tecnología. Las barreras de entrada han ido bajando, cada vez más sencillitas. Y hoy en día, cuando preparo a mis alumnos para que puedan poner esa línea mágica de currículum que dice entiendo machine learning, lo que hago es enseñarles a utilizar unos cuantos programas. Y utilizar un programa todos sabemos lo que es. Hace años, cuando nos cambiaban el programa, nos tenían que dar un curso. Ahora ya sabéis lo que es utilizar un programa. Nos lo descargamos. ¿A alguien le han enseñado a usar WhatsApp? No. Lo descargasteis y lo empezasteis a usar. En la práctica, muchos de estos programas, mi favorito es BigML, que está por ahí, pero BigML no es solo que sea mi favorito, sino que además soy el advisor, uno de sus advisors estratégicos, o sea que no soy neutral cuando os hablo de él. Pero podéis utilizar TensorFlow de Google, Azure de Microsoft, el de Amazon, el de Facebook si tenéis ese mal gusto. Podéis utilizar lo que queráis. Hay un montón de programas que nos permiten, digamos, una vez que nuestra data está preparada para ello, jugar, y digo jugar no, digamos, de manera casual, jugar a desarrollar algoritmos y ver cuál es la potencia que tiene, la capacidad predictiva y el valor que realmente tiene. Aquí tenéis otro artículo que me gusta muchísimo, de Brynjolfsson y McAfee. Estaban todavía en MIT, McAfee sigue en MIT, Brynjolfsson está ahora al otro lado, en la Costa Buena, está ahora en Stanford. The Business of Artificial Intelligence, ¿qué es lo que debemos intentar que el Machine Learning o la inteligencia artificial haga por nuestra organización, ¿no? Y una de sus conclusiones es clarísima. Es que a lo largo de la próxima década la inteligencia artificial no va a reemplazar a los directivos. No debemos pensar que los directivos tienen que convertirse en algo, en un animal completamente diferente. No, sin embargo, lo que sí va a ocurrir es que el directivo que entienda lo que le puede pedir a la inteligencia artificial va a reemplazar al directivo que no lo entienda. Entonces, lo que le vamos a tener que pedir al directivo realmente no es que se infoxique intentando aprender 500 millones de cosas y álgebra y cálculo y estadística, etcétera. No, le vamos a pedir que entienda cómo utilizar una herramienta, ¿no? Y esto, digamos, son algunas de las piezas del puzzle, ¿no?, que os quería dejar ahí. O sea, hasta qué punto realmente tenemos que prepararnos para ello, o cómo tenemos que prepararnos para ello, cómo ser más reactivos o más proactivos, ¿no? Y cómo en esa proactividad, en las compañías que han sido proactivas en ese sentido, como vamos a ver ahora durante la mesa redonda, las compañías que han sabido ser proactivas y que han sabido desarrollar esas capacidades, posiblemente empezando como pioneros y al principio creando sus propios algoritmos y ya después convirtiéndolo en algo más sencillo, han sido capaces de obtener una ventaja competitiva, ¿no? Esto es un poquito lo que os quería comentar hoy. A partir de aquí, pues dudas, preguntas, aclaraciones, insultos, tomatazos, lo que queráis, por supuesto, y sigamos conversando y abramos la mesa redonda, ¿no? Muchísimas gracias por vuestra atención. Vamos con ello. No, por el contrario, Enrique, muchísimas gracias a ti. Ha sido un excelente viaje por todo lo que significa hoy día la cantidad de información. Yo cuando vi la primera PC que mostraste, me acordé mucho de que el proceso de aumento de la cantidad de información ha sido evidentemente increciendo en todos estos últimos años, estas décadas, pero me acordaba que ya empezamos a estar sobreexpuestos a la información, por ejemplo, desde que empezamos a tener los emails, ¿no es cierto?, donde llegaban los spam, ¿no?, y nos saturaban de cantidad de correo, pues que le llamamos el famoso correo basura, no deseado, ¿no? Y se empezaron a diseñar mecanismos, sistemas anti-spam que justamente buscaban interpretar qué tipo de correo era un correo útil y qué tipo de correo era un correo, llamemos, de spam. Y creo que los desafíos han venido generándose y aumentando en todo este tiempo justamente con esa misma tónica, cómo separar lo útil de lo no útil dentro de este mar de información, este mar de datos que tenemos que manejar, ¿correcto? Y creo que tú lo dijiste al final, lo has trabajado durante toda la presentación claramente, cómo el Machine Learning aparece como una herramienta fundamental que hay que entenderla correctamente para poder justamente salir adelante de entre todo este mar de información. Y qué mejor que el panel que tenemos, ¿no? Porque tenemos gente con mucha experiencia justamente en manejo de información, en manejo de cantidades de información que le han sabido utilizar y aplicar estas tecnologías de
de Machine Learning para justamente poder sacarle el mayor provecho a la información. Entonces, para poder seguir conversando, como tú dijiste, sobre todo esto, todo lo que significa el manejo de tanta cantidad de información hoy en día por las empresas y cómo tomar realmente decisiones estratégicas, quería simplemente repasar a las personas que nos están acompañando. Maru Leguizamón, que es Chief Data Officer y gerente central de segmentos y marketing analítico de Interbank. Adrián Quilis, que es Senior Director of Business Intelligence en Mercado Libre, de Argentina, y Andrés Gucci, vicepresidente de Data Analytics de Sodimac en Chile. Creo que vamos a tener una mesa súper interesante, así que quiero empezar con ellos. Y lo primero que les querría preguntar a cada uno de ellos, llamemos sus primeras impresiones sobre la presentación que ha hecho Enrique, y cómo sus empresas están afrontando este gran reto que tenemos de manejar esta infoxicación, como le llaman hoy día, ¿no? Empezamos por Adrián. Gracias, la verdad que estaba viendo la presentación de Enrique y bueno, nada, cuando uno ve hasta esas computadoras con las que arrancamos y con la poca capacidad que había y lo que tenemos hoy en la cantidad de información, de datos que se genera, como decías vos, Humberto, ¿no? No sé cómo lo ve el resto de la mesa, pero desde mi punto de vista, creo que hoy la tecnología es lo que llaman como la easy part, ¿no? La parte más fácil de lo que es esta del desarrollo de una estrategia de data y analytics. Creo que lo relacionado a people, a las personas, es la parte más difícil en este camino de convertirse en una empresa data driven, ¿no? Hoy por hoy, generar los datos, procesarlos, almacenarlos, es algo que es muy fácil y para empresas no solo como las nuestras, sino creo que en general la capacidad analítica también está al alcance de todos. Para transformar esos datos en información hoy está al alcance de todos, con lo que estuvo mostrando Enrique, de cómo podemos hoy, y ya hay distintas alternativas de directamente pasarle los datos y aprovechar la capacidad analítica que tienen o que nos ofrecen distintas empresas, ¿no? Creo que hoy por hoy el desafío pasa por poder identificar esas iniciativas donde a partir de los datos y la aplicación de analítica o de machine learning podamos obtener una ventaja competitiva, ¿no? Y para poder identificar esas iniciativas y poder desarrollar lo que son productos basados en datos, lo que se necesita ahí es una cultura analítica, ¿no? Y eso es lo que nosotros venimos haciendo en Mercado Libre desde hace 7 años. Así que creo que coincido en lo que estuvimos viendo y para mí hoy por hoy el principal desafío pasa por trabajar con las personas, con capacitarlos, con entrenarlos para que sean nuestros usuarios los que puedan aprovechar todo este avance tecnológico que hay, ¿no? Sí, de todas maneras creo que podamos estar alineados en cuanto a estos conceptos y como organización podamos entenderlos claramente, genera muchas ventajas para justamente poder afrontar una gestión inteligente de la información, ¿no? Andrés, no quisiera dejar de pasarte también la posta para que nos comentes qué te pareció la presentación y en general seguir sumando sobre todo los comentarios que se han establecido. Bueno, primero me gustó muchísimo. Creo que la parte que más me tocó una fibra fue la referencia que hizo Enrique a un paper que salió de Google. Me imagino que hay mucho más análisis, pero ese de la división del tiempo, en cuánto tiempo efectivamente gastaríamos en Machine Learning como en la parte sexy, por llamarlo de una forma, y en cuánto tiempo se gasta en todo lo demás, que finalmente es lo más importante, y ahí quedan como diluidos los recursos escasos, la verdad. En mi experiencia en Uber, yo trabajé en el área de precios cuando salió este paper, hace tipo 2 años. Y la verdad a todo el equipo le hizo mucho sentido.
porque nos dimos cuenta, y tú lo ves en el día a día, que finalmente el llevar la data a tocar el proceso de valor, a llegar al cliente, es costoso, es muy difícil, requiere integraciones súper grandes. Yo sé que existen servicios que solucionan parte de esto, pero la integración con tus procesos de valor es muy compleja. En ese sentido, el primer punto, y aquí haciendo relación con la respuesta anterior, el primer punto que uno debiese ponerse como meta general es este cambio cultural. Porque hoy día las decisiones se están tomando en sus empresas, con o sin data. Introducir esta cultura del uso de la data, facilitar el uso de la data para nuestra empresa desde el punto de vista del empleado promedio, por decirlo así, tiene un impacto inmediato y es masivo. Y es mucho más económico que de repente integrar nuestro sistema de precios con algoritmos avanzados que ocupan una masa de datos que antes era prácticamente imposible procesar, etc. Hay muchas cosas que derivan de eso, pero yo les quiero dar un ejemplo. Cuando yo entré a Uber y yo me impresioné viendo abogados del área de policy haciendo sus propias queries para detectar cuál era la responsabilidad de Uber en accidente. Estaba la aplicación prendida, estaba la aplicación apagada, se había bajado el usuario del auto, seguía arriba cuando pasó algo, el conductor, etc. Entonces uno se da cuenta como cada una de esas personas multiplica por miles la llegada de la data a los procesos productivos y finalmente multiplica y facilita generar valor como empresa. Gracias, Andrés. Y quiero anotar que sobre eso sí, pues creo que cómo poder generar valor en los procesos claves, cómo poder hacer que nuestra gente pueda tener acceso a la data para poder utilizarlo de manera efectiva, creo que es fundamental. Y Maru, fuera de darte la bienvenida también, ¿cómo pasa esto en Interbank? ¿Qué estrategias se están tomando justamente para poder hacer que la gente tenga más acceso a la información? Bueno, gracias. Antes que todo, la verdad es que bien contenta de compartir con Enrique, con Adrián, Andrés, contigo, este espacio. Escuché todo y me parece súper interesante, concuerdo un montón con los tres. La verdad es que me gustó mucho de Enrique, y es verdad este concepto en donde todos tenemos que hoy apoyarnos, educarnos, aprender sobre data, porque es la realidad, ¿no? O sea, y hay tanta cosa que a alguien que a lo mejor no estudió matemática, estadística, ingeniería, le cuesta por dónde arranco, ¿no? Tengo muchos en el equipo que a lo mejor son del área más de negocios, que también se quieren meter, ¿no? Y es, ¿dónde arranco? ¿Cómo leo? ¿Qué me recomendás? Entonces sí me gustó todo lo que contó Enrique, de hay tanta información y hay tanto para aprender que uno tiene como un plus. Y creo que eso también está al alcance de todos, como decía Adrián. Nosotros en Interbank venimos, no hace 7 años como Mercado Libre, pero sí hace 4 o 3 y medio, venimos trabajando para generar esta empresa con una cultura data-driven. Esto para nosotros significa involucrar en las decisiones de cada uno de los casi un poco más de 6.000 colaboradores de Interbank la data para tomar esas decisiones. Y entonces la verdad es que así venimos trabajando, evolucionando, un poco como decía Adrián, juntando la data, no esperando que la data sea lo mejor, de la mejor forma almacenada, sino ya empezar a explorarla, porque la verdad es que hoy hay un mar de datas, pero lo importante es cómo obtenemos esa información a partir de esa data, ¿no? Entonces un poquito ahí creo que es donde más estamos con una estrategia clara. Creo que ese es el norte, ¿no? Donde evangelizamos mucho, hay que, como contaban recién los chicos, hay que evangelizar un montón para que toda la empresa tenga esta cultura, desde el RF en la tienda, cuando se encuentra con un cliente o con un no cliente, y que entienda, sea cercano, pueda empatizar, pero no solamente en esa instancia, sino que luego de empatizar, sea cercano, poder volcar todo esto en el sistema, porque al final esa es la fuente de data que hace que cualquiera de los otros 6.000 colaboradores del banco pueda entender qué es lo que vino a buscar a la tienda esa persona y poder seguir esa relación y esa comunicación de una forma cercana en el mundo digital también, ¿no? Entonces, creo que es bien importante que todos tengamos el know-how y la importancia
de esta data para que esa data después se vaya transformando en esa información tan deseada por todos. Y justamente, llamemos a propósito de esto de cómo la data se vuelve información y cómo la información se vuelve inteligencia y lo que le llaman los famosos insights, es decir, elementos claves para poder tomar decisiones específicas y generar valor en los procesos. Quisiera un poco regresar para justamente establecer estos conceptos de una manera clara y poder luego seguir avanzando en cómo desde el dato llegamos hasta todo esto de poder tomar decisiones específicas y automáticas inclusive, ¿no? A través del Machine Learning. Enrique, nosotros muchas veces usamos indistintamente estos términos, ¿no? Data, información. ¿Son exactamente lo mismo? ¿Cómo tú lo definirías? No, en absoluto. O sea, en realidad los datos es todo lo que está ahí fuera. O sea, en la práctica yo tiendo a definirlo mediante teoría de sistemas, la de toda la vida, ¿no? Es decir, lo que pasa es que lo aplico incluso a las personas. Pues estoy muy de acuerdo con Adrián cuando dice que realmente lo que tienes que conseguir es que cambien las personas, ¿no? Desde sus capacidades hasta su mentalidad. O sea, en la práctica, un directivo pues es una especie de sistema que tiene una serie de inputs, una serie que los tiene que procesar, que alguno de ellos los almacena, ¿no? Y que después genera unos outputs. Según el directivo que seas, pues tus outputs serán pues, un informe, un reporte determinado, unos ratios determinados, o si en vez de ser un directivo eres como yo, un profesor, pues tus outputs serán un artículo o una slide, una diapositiva, ¿no? Pero en la práctica, ¿qué ocurre? Pues que los datos es todo eso que entra, todos esos inputs, ¿no? O sea, si pensáis en cómo me gestiono yo para intentar, por ejemplo, preparar una presentación, yo las cosas que leo en un día son estas. Y claro, ahí hay de todo, desde publicaciones de todos los colores hasta algún chiste que otro, como veis, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo se pasa de... Si yo cada vez que intento entender algo me voy al dato, los datos son inmensos. Si yo intento obtener información de Internet, es como intentar dar un sorbito en una boca de riego abierta, sacando un chorro enorme de agua, ¿no? Entonces, claro, esa es la confusión clásica. Lo que estoy tomando no es información, lo que estoy tomando son datos. Y para convertirlos en información necesito, no sé, de alguna manera o contrastarlos con terceros o someterlos a algún tipo de prueba o descartar los que no valen, etcétera, ¿no? Entonces, eso es un poquito la idea. La idea es que los datos son datos en bruto y lo que hacemos con ellos es convertirlos de alguna manera en información útil, en información que pueda ser accionable, ¿no? De acuerdo. Y Maru, ¿cómo crees que una empresa puede manejar bien esta diferencia? ¿Tú crees que el no identificarlo correctamente pueda generar errores estratégicos para la organización? ¿Cómo lo piensas tú? Bien alineada, Enrique, ¿no? O sea, los datos, hay muchísimos datos. En el banco, en Interbank, tenemos muchísimos terabytes de datos, ¿no? Entonces, la verdad es cómo hacemos uso de esos datos es lo importante, porque en definitiva ese uso es lo que lo transforma en información. Y con esto es bien importante tener una estrategia clara de cómo vamos a transformar esos datos, o cómo vamos a explotar esos datos para transformarlos en información, ¿no? Y la verdad es que al final también es relevante y muy importante cómo uno almacena esos datos, cómo los limpia, esto que decía Enrique, ¿no? O sea, si un dato es un dato malo, yo voy a tomar una decisión mala porque claramente el dato me está influenciando mal. Entonces, es bien relevante todo el proceso, por eso la estrategia tiene que ser bien clara y tiene que ver con la cultura, y esto que hablábamos de empresa con una cultura data-driven, en donde si realmente vamos a trabajar en base a datos, esos datos tienen que estar limpios, con buena calidad, deben significar lo que realmente tienen que significar, para que realmente cuando se explote, de cualquier forma, como decía Enrique, o por un tablero, o por un reporte, o simplemente por hacer reglas en tiempo real para accionar cosas, esos datos son súper importantes que estén buenos para que realmente sea una buena información, que es al final lo que me va a permitir tomar decisiones. Nada, eso. Resumiendo los datos no te deben variar, pero sí deben ser bien explotados para convertirse en una buena información para tomar decisiones.
Y es muy interesante lo que dices sobre el hecho de que es una estrategia integral, es decir, desde que capturas el dato o como te llegue, porque hay que saber escoger el dato correcto también para que no te genere distorsiones y pasar por todo el proceso, llamemos, de entenderlos, de depurarlos y luego de generar justamente los resultados que sean los que mayor valor provean, ¿no? Ahora, tú has hablado mucho esto de ser una empresa data driven, ¿no? ¿Nos podrías ayudar, Enrique, a identificar o a definir qué cosa es y qué cosa no es una empresa data-driven? Yo creo que lo fundamental es entender la importancia del dato. O sea, hay ejemplos de todo tipo, ¿no? Y seguro que tenéis ejemplos en vuestras compañías. Si utilizáis, por ejemplo, un algoritmo seguro que en Mercado Libre hay algoritmos para intentar ver la probabilidad de fraude, ¿no? De transacciones fraudulentas. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer que todo el mundo entienda que es importante etiquetar bien una transacción como fraudulenta. En una empresa de agricultura aquí en España en la que estuvimos trabajando, había una recogida de datos de sensores a lo largo del campo, de los distintos sitios en los que se cultivaba, y estaba sensorizado y había una especie de hoja artificial que recogía datos de humedad, temperatura, etcétera, pero había otros datos que había que recolectarlos, que había que mandar a alguien que se pasease por el campo recogiendo determinados datos, haciendo determinadas lecturas. ¿Qué ocurre? Si tú no tienes una cultura del dato, si no eres una empresa data-driven, si no has formado adecuadamente a tu personal, te vas a encontrar con que algunas de esas personas que tenían que pasearse para recoger datos, algunos días están cansados o algunos días llueve. ¿Qué hacían esos días? Entraban en la hoja de cálculo y ponían todos ceros, sencillamente. Con lo cual los datos no servían para nada. O sea, todos los algoritmos fallaban desde el origen, ¿no? ¿Por qué? Por la ausencia de una cultura data-driven, ¿no? De una cultura que haga entender a cada persona a lo largo de toda la cadena, ¿no? La importancia del dato. Eso es lo que me parece fundamental, francamente. Pero yo creo que sobre todo son personas, no es tanto tecnología. De acuerdo. Adrián, desde tu punto de vista, ¿podrías decir que son una empresa data-driven? Sí, definitivamente creo que somos una empresa data-driven y que siempre tenemos oportunidades para mejorar, ¿no? Recién cuando ejemplos como el que daba Enrique, la verdad es que sí, o sea, al dato tratás de usarlo en todo, no solo en cuestiones o quizás las iniciativas más fáciles de identificar en cualquier compañía son para identificar fraude o para generar alguna recomendación y demás. Pero yo lo veo, o en qué sentido veo de que o empezás a palpar una cultura data-driven en la compañía, ¿no? Si pongo el caso de Mercado Libre, tengo dos casos, por ejemplo. Uno bien puertas adentro y otro hacia los usuarios, ¿no? Si voy al caso de puerta adentro es cuando arrancó el año pasado, todo esto de la pandemia, imagínate de que mucha gente, todos en la empresa estaban buscando información, buscando datos, queriendo más. Hasta el área de recursos humanos. Andrés dio un ejemplo de los abogados, y eso es genial. Cuando pasa eso de abogados, alguien que no es un analista, que no está en nada y está tirando una query, es lo mejor que te puede pasar en una empresa, ¿no? En nuestro caso es la gente de recursos humanos generando encuestas para entender cómo estábamos todos los empleados y buscando de alguna manera, no con un dashboard, sino con reportes, con entender la situación y poder tomar acciones sobre eso. Si me voy al lado más hacia el usuario, hacia nuestros clientes, cuando surge todo esto de la pandemia, lo primero que pasó es que muchas empresas, muchos vendedores en Mercado Libre, no podían entregar sus productos o no sabían cuándo les iban a habilitar poder circular y entregar sus productos. Entonces algo muy simple y para brindar una mejor experiencia fue, bueno, pongamos un botón, un selector de aquellos vendedores o productos que siguen enviando con normalidad. Y eso vino desde el área de sales con esta iniciativa, busquemos los datos, tenemos estos datos, sabemos que estos
vendedores se están entregando con total normalidad, pongamos dentro de a todos estos vendedores en esta selección, y lo bueno de eso es que fueron a buscar los datos. Creo que en otro momento hubo una empresa que no es data driven, lo primero que hubiese hecho es agarrar, utilizar su call center, llamar a cada uno de sus vendedores, a los principales vendedores, y preguntarles: ok, hola, ¿están trabajando, están entregando con total normalidad o no? Acá no fue eso, acá directamente fuimos a buscar a los datos. El usuario, nuestro analista en el área de Marketplace, fueron a buscar los datos y con eso directamente pudieron tomar una decisión. Creo que ahí es cuando empezás a ver cómo toda la compañía empieza a tomar sus decisiones basadas en datos. Genial, la verdad. No es solamente que te lleguen los datos, sino también saber ir a buscarlos, ¿no? Es otro elemento fundamental dentro de lo que significa la gestión de la información y generar justamente resultados adecuados, ¿no? Y a propósito de esto, quería preguntarle a Andrés, justamente, a veces estamos con toda la problemática de tener muchos datos, pero a veces también la oportunidad o el momento es fundamental, ¿no? Porque no necesariamente en todo tiempo siempre están los mismos datos. Hay momentos en que aparecen más datos, en otros momentos tenemos que actuar, llamemos, sobre la base de la ausencia de ciertos datos. ¿Cómo se maneja esto, Andrés, en Sodimac? A ver, nosotros somos una empresa que está cambiando. Tienes que pensar que nuestra empresa tiene 60 años y la verdad tuvimos que adaptar, y estamos en proceso de, algo que ya sabíamos hacer bien dentro del mundo sin datos, si quieres pensarlo, o por lo menos no a este nivel, a algo que tiene que aprovechar este flujo gigantesco. Enrique lo puso muy bien, dijo, bueno, tú puedes mirar el mar de datos que se te viene o pensar en qué vas a hacer con ellos. Y la verdad, ese equilibrio es súper importante. No fue exactamente sus palabras, pero ese fue el mensaje que me llegó a mí y estoy muy de acuerdo. Diciendo lo mismo, probablemente muchas empresas, mucha gente que está acá, le va a resonar un poquito el caso de Sodimac, decir, bueno, ¿cómo agarro esta máquina tan grande que ha tenido éxito y conoce a sus clientes para que se pare en este lugar y finalmente diga, soy data driven? ¿Cuáles son las decisiones, como dices tú, que tengo que empezar a tomar con datos y cuáles no para considerarme data driven? En ese sentido, yo les recomendaría una cosa, que lo pensaran de una forma un pelo distinta, ¿ya? Las decisiones las están tomando igual, con o sin data, ¿ya? Independiente que se caigan todos los sistemas, la gente venía y va a seguir tomando las decisiones sí o sí. Entonces hay que elegir. Hay recursos escasos, hay oportunidades, etc. Y esas son realidades de las empresas que son muy distintas. Nosotros en Sodimac estamos pensando muy como ecosistema, disculpen. Nosotros somos parte de un grupo. Empresas como Alibaba, Tencent en China hacen lo mismo. Dicen, ¿cuál es mi oportunidad y cuál es mi prioridad? ¿Dónde no quiero que se nos adelante, por ejemplo, Mercado Libre, Adrián? Es en aprovechar esta oportunidad de acercarse mucho al cliente, por ejemplo. Y son cosas que ya están pasando. Yo no le estoy dando la salsa secreta de cómo lo vamos a hacer. Ahí está las piezas que mueve cada empresa, qué tenemos que cuidar, qué revelamos y qué no. Yo creo que esa definición de las prioridades y las oportunidades es súper importante. Les voy a dar un ejemplo que yo creo que expresa muy bien esto. Si tú te vas a empresas como Facebook, Facebook tiene la filosofía de voy a almacenar todo. ¿Por qué? Porque mi tipo de problema es que de repente llego a un borde que nadie ha visto nunca. Y si no tengo data para empezar a mirar y ver qué tengo que hacer, me quedo parado y se me adelanta alguien. Entonces tengo que tener mucha data. Cuando tú vas a una empresa como la nuestra, tú dices, no, yo tengo oportunidades, banderas que están súper sólidamente puestas. Si yo llego primero a ese montecito, estoy más adelante que la competencia, súper bien, pero no estoy en la frontera. Yo tengo que aprovechar lo que ya está para sacarle el mayor jugo posible a lo que ya soy bueno, a las oportunidades que ya tengo, a los riesgos que quiero protegerme. Entonces, creo que la gente que está acá y tiene que empezar a pensar en las oportunidades, dónde invierto para hacer data driven, dónde no, yo creo que ya saben la respuesta. ¿Ya? Son sencillas, son procesos clave, son oportunidades clave, que las tienen en mente. Entonces traten de enfocarse ahí primero y como digo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Humberto, la urgencia de tener datos para tomar decisiones, ok, a todos les apremia,
pero recuerden que las decisiones se están tomando igual sin datos. De acuerdo, y claro, lo que sí es que data sobra, ¿no es cierto? Hoy día tenemos datos a montones, y quizás justamente sigue siendo ese el elemento clave, escoger cuáles son útiles y en qué oportunidad son también útiles, obviamente, los datos. Y justamente volviendo al concepto de sobrecarga de información, que es un poco la temática principal en la que hemos estado conversando hoy día, yo quisiera un poco volver al concepto. Hablamos de infoxicación, es esta intoxicación de la data, ¿no? ¿Cómo es que afecta a las empresas, Andrés? ¿Qué exactamente ocurre? ¿Cómo se manifiesta esta infoxicación hoy en día, ¿no? La gente se queda parada. Existe como esta especie de análisis parálisis, se le dice en Estados Unidos. Y aquí, bueno, yo creo que la traducción es literal. Y esa gente, lo que pasa como empresa es que necesitas un poco de guía. Yo te voy a comentar algo que es súper interesante y la verdad te abre mucho los ojos cuando alguien te lo dice. A mí alguien me comentó esto. Básicamente, el lugar en que estamos hoy día con la data es una tormenta perfecta. Entre la comunidad de gamers que se puso muy exigente y empezaron a dispararse la calidad de la GPU, ¿verdad? Y la industria generó un montón de revenue y la tecnología empezó a dispararse por otro lado porque a Amazon se le ocurrió, como dice Enrique, oye, ¿por qué no liberamos todo esto que generamos? Y después lo siguió Google y hoy día te encuentras con empresas como IBM que tienen cajas mágicas realmente, que te permiten obtener de vuelta cosas de altísima calidad. Eso pasó porque hoy día somos capaces de procesar columnas, para ponerlo de una forma sencilla. Si tú vuelves en el tiempo, el problema no era procesar filas, el tool belt del analista era la regresión. Uno podría poner 5, 6, 7 columnas, la mezcla entre algunas y sacaba insights súper entretenidos, como si yo muevo esto y cierro tal servicio para este cliente vale $24 más para mí al año. Cosas así. Y bien, súper bien, pero a medida que viene mucha información, ¿cómo metes ese tremendo mar en esa mecánica, en esa arquitectura? No se puede y te quedas parado. Entonces, tienes que tener apertura a estas, como digo, yo ahí me sonó mucho, Enrique, lo que tú dijiste. ¿Cómo tienes esta apertura a decir, tengo que ahora analizar 1000 columnas? O sea, el iPhone puede recolectar como 10 series de datos si tú le permites a la aplicación, que da miedo. O sea, salud, pagos, browsing. Imagínate la cantidad de columnas que tienen las empresas que aparte tienen otro tipo de transacciones, como Mercado Libre, que tiene la parte logística, preferencias, clics, navegación dentro de la página, un montón de cosas. Entonces, utilizar tecnologías que te permiten un poquito como agarrar esto hacia el lado y achicarlo y sacar insights, yo creo que es la mejor forma de no quedarse parado. Tratar de no reinventar la rueda, tratar de decir, ahora tengo que procesar más información, me tengo que apalancar sobre estas cosas que ya existen y sacar insights de ahí, avanzar desde ahí, etc. Porque si no es un mar, te quedas con un montón de cosas, no sabes organizarlas, no sabes ocuparlas, es terrible. Sin duda. Adrián, ¿tú qué opinas al respecto sobre lo que acaba de comentar Andrés y en general, cómo es que está afectando hoy día esta sobrecarga de información a las empresas? Yo ahí coincido con Andrés con lo que decía de elegir aquellas iniciativas, ¿no? Solo, a ver, lo único que agregaría ahí es a esto que dice, las decisiones hoy se están tomando con o sin data, es evitar de que lleguen las empresas o analistas a bloquearse porque no tienen los datos. A esa concepción de si no tengo todos los datos, no puedo tomar esta decisión. Para decisiones como las que nombraba, para nosotros en nuestros casos de ir y identificar cuál es realmente el tiempo en el que le va a llegar a un producto, a un usuario, por ejemplo, es un buen caso de uso donde usar los datos, entender las rutas de nuestros correos, cómo disponibilizan los ítems nuestros vendedores, y entonces así sí hacer una promesa de entrega real que sea
el producto te va a llegar en tal día y no te va a llegar en este rango de 5 días, que termina no siendo una buena experiencia para los usuarios. Creo que después hay muchas otras decisiones donde realmente no necesitas todos los datos, o a veces hasta no necesitas tantos datos, ¿no? Un ejemplo, si quiero ver si el botón de comprar en este tipo de letra, en este color, va a performar mejor que puesto en este otro lugar de la pantalla, no necesito tener muchos datos, lo puedo resolver haciendo un A/B testing y evitarme, bloquearme hasta tener todos los datos que me puedan ayudar a identificar, bueno, si lo pongo acá, entonces de esta manera voy a maximizar las conversiones. Eso lo puedo resolver de otra manera y es donde también tenemos que trabajar desde un área de datos en capacitar a los usuarios para que también identifiquen esas oportunidades donde no los necesitan a la totalidad de los datos para tomar una decisión. Está claro que la cantidad de información siempre, cada vez aumenta más y siempre va a ser un tema a resolver. Volviendo a estas estadísticas, leíamos que se han producido en el 2020 47 zettabytes de información en general, y lo sabemos, hoy ya tenemos los wearables, tenemos dispositivos que se conectan a internet, todos produciendo datos, cada minuto, cada segundo, es increíble la cantidad de información, y todo esto viene evidentemente del avance de la tecnología, o últimamente lo que ha sido la transformación digital. Obviamente la pandemia nos ha digitalizado aún más. Creo que esto es una espiral que no va a parar. ¿Cómo hacemos entonces para analizar tanta información? ¿Cómo hacemos realmente para extraer lo útil de lo no útil, ¿no? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer, ¿no? Maru, no sé si ustedes en Interbank estén ya resolviendo este problema, o cómo lo están pensando resolver. A ver, sí, lo venimos resolviendo ya hace un tiempo. En realidad, a ver, ¿se podría hacer? Sí, se podría hacer, tardaríamos un montón si quisiéramos procesar todo humanamente, ¿no? O sea, como en el pasado. La verdad es que hoy lo solucionamos teniendo, o acá entran en juego el tema de los data scientists, de los citizens analytics, o sea, toda la parte de los translators, los growth hackings. ¿Por qué? Porque en definitiva ellos usan la tecnología para poder explotar la mayor cantidad de variables, columnas, filas, como contaba Andrés y Adrián, y lo importante es no marearse con esa data, ¿no? O sea, no tratar de buscar la mayor, o tener toda la información para poder lograr el mejor modelo algorítmico, porque hoy la verdad es que lo que también ayuda un montón es el tema de ser mucho más ágiles, ¿no? Y en definitiva uno hace un primer modelo rápido y ese modelo se va a ir perfeccionando en el tiempo, pero ya lo puedo implementar por medio de un API, por medio de Machine Learning DevOps. O sea, sí, hoy la tecnología ayuda un montón a que todo esto sea mucho más agile, ayornándonos, pero también, y es importante, no solamente usar Machine Learning y self-learning y toda la tecnología matemática o estadística, sino también es importante que los growth hacking, por ejemplo, que a lo mejor no hacen sus grandes modelos algorítmicos, pero sí, como decía Adrián, tienen que tener como su UX rápido para poder hacer A/B testing en el mundo digital y poder cambiar cosas, y eso la verdad es que a veces no necesitamos llegar a buscar todas las fuentes de información, sino realmente es hacer cosas puntuales con un único dato, pero que ese único dato te sirve para mejorar y cambiar, ¿no? Creo que hoy estamos mucho más en este juego de probar y testear rápidamente. ¿Nos equivocamos? Sí, claro, nos equivocamos, porque hay veces que ponemos un modelo que no fue el mejor modelo y predice no tan bien, pero lo corregimos rápidamente, lo vamos mejorando y pasamos de un Gini de 35 a un Gini de 60, entonces todo eso hace que uno vaya ayornándose en esta realidad donde tenemos tanta información y no nos podemos morir, porque la verdad es esa, ¿no? O sea, teniendo tanta data, uno quiere recolectar, pero al final si no encuentra casos de usos buenos que conlleven a una buena experiencia en el cliente, porque en definitiva todos estamos buscando eso.
generarle al cliente un diferencial, algo que no le genere una carga extra, sino que le hagamos más fácil el día a día, ¿no? Entonces creo que al final ahí está el kit de la cuestión. ¿Qué casos de usos encontramos para generar esas excelentes experiencias en los usuarios? De acuerdo, y llamemos, es claro que hoy día la inteligencia artificial es una herramienta muy importante para esto. Tú lo has mencionado, lo han mencionado prácticamente todos. Enrique, ¿tú dirías que hoy día es la inteligencia artificial? Han dicho que hay otros elementos, pero claramente uno de los más importantes ante esta proliferación de data, la inteligencia artificial es la que nos va a permitir justamente crear suficientes algoritmos y más que suficientes, adecuados algoritmos para procesar toda esta cantidad de información. Finalmente, el problema de la sobrecarga de datos, para ponerlo en simple, ¿va a ser resuelto por la inteligencia artificial? ¿Crees que esto vaya a suceder? ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo creo que la inteligencia artificial tiene que ser gestionada y manejada por personas. O sea, la inteligencia artificial... Yo odio el término inteligencia artificial porque no hay máquinas inteligentes. No es verdad. A mí me gusta mucho más machine learning, que es un término mucho más adecuado. Es decir, una máquina es capaz de aprender determinados patrones de datos o de derivar reglas de un sitio determinado, de unos datos determinados, ¿no? ¿Por qué nos intoxicamos? Pues porque si pretendemos que esa máquina esté analizando todos nuestros datos constantemente, todo el backlog de datos anteriores retrasa la entrada en modo significativo de unos datos nuevos. Si de repente tenemos un fraude determinado que empieza a despegar porque una serie de personas están empezando a hacerlo, si estamos intentando analizar todos nuestros datos del backlog histórico, vamos a tardar en verlo, ¿no? Si cada vez que queremos hacer un análisis tenemos que reprogramar rutinas en Python y luego ponerlas en producción con nuestro CRM y nuestro ERP, tendremos un problema, y es que programar es lento. Y entonces, claro, por eso necesitamos de alguna manera herramientas que nos permitan poner en producción mucho más rápido, que nos permitan, como decía Adrián, hacer un A/B test dándole un botón. Quiero probar un A/B test, defino parámetros, plum, le doy un botón y está hecho. No tengo que andar programando todos los parámetros del A/B test cada vez que lo necesito, ¿no? Entonces, ¿nos va a ayudar? Por supuesto, por supuesto. O sea, hoy en día yo sabía de mi salud cuando iba al médico, y ahora resulta que si me encuentro un poco mal, pues seguramente me puedo hacer un electrocardiograma con un cacharrito que cabe en mi bolsillo, que tiene un tamaño de tarjeta de crédito, o me lo puedo hacer con el Apple Watch, y si tengo fiebre, como la última vez que me puse la vacuna de la segunda dosis de la vacuna, resulta que mi anillito es el que me dice que tengo fiebre, no me tengo ni que poner el termómetro. Estoy generando series de datos constantemente. ¿A dónde iremos? Lógicamente, a que la medicina, por ejemplo, por poner un ejemplo claro, ¿no?, que no es ninguno de los que estamos hoy mencionando, ¿no?, la medicina se convierta en completamente preventiva. Es decir, que varios algoritmos estén analizando constantemente los datos que generamos y que esos algoritmos digan: Enrique, vente al médico. Y yo diga: no, si estoy bien, tú vente al médico. ¿No? En este modo más proactivo, ¿no? Pasaremos de ir al médico cuando nos encontramos mal a ir al médico cuando los algoritmos digan que un parámetro se ha desalineado, ¿no? Entonces, eso es realmente lo que podemos pensar. Si intentamos que un médico esté pendiente de todos nuestros datos, sería imposible, haría falta tantos médicos como pacientes, ¿no? Es inviable. ¿Cómo salimos de esa intoxicación de datos y conseguimos que se puedan tomar decisiones más ágiles? Sin duda. Andrés, dada tu experiencia en Uber, yo me imagino que Uber, el mismo Mercado Libre, de verdad que es una pregunta que aplica para casi todos, el uso del Machine Learning, como decía Enrique, se ha vuelto fundamental, ¿no? ¿Cómo es que ustedes lo están viviendo? ¿Cómo están sintiendo este aporte del Machine Learning en todo el manejo de sus procesos críticos y la generación de valor y poder explorar en todo este mundo de información? A ver, creo que hay que abarcar la pregunta, por plantearla más bien por cuáles son las virtudes de la herramienta que estás utilizando, ¿ya? Si dividimos, aquí yo estoy muy de acuerdo con Enrique, inteligencia artificial es más bien un objetivo. Yo diría que
que la serie de algoritmos mismos. Tienen ciertos beneficios estas arquitecturas que salieron en conjunción con la capacidad de procesamiento, etcétera, que hicieron que hoy día sean mágicas en algunos problemas, ¿ya? Entonces tú te encuentras con que texto, voz, imágenes, existe mucha rentabilidad de invertir fuertemente en inteligencia artificial. O sea, incluso están investigando, por ejemplo, cuál es la aplicación de negocio de poner tu cara, ¿verdad? Y hacer estos deepfakes. Realmente yo creo que ni una, pero simplemente estás empujando tanto la barrera que, por ejemplo, en Uber aparece la oportunidad de verificar si un conductor es quien dice ser por la cara. Hoy día tú podrías hacer con un papel, pero cuando tú tienes un algoritmo que es capaz de detectar tus expresiones, el hecho de que tu cara tiene 3 dimensiones, pese a que el input que le está llegando son 2, efectivamente generaste un valor gigantesco, porque resolviste un problema así, eliminaste una estructura completa de la empresa simplemente porque una máquina es capaz de hacerlo mejor. Cuando te vas hacia otro lado, por ejemplo, en series de tiempo, tú no tienes esa gracia, porque hay una cuestión que se llama transferencia de conocimiento, creo que es la mejor forma de traducirlo al español, que no existe realmente en las series de tiempo. Es muy difícil comparar, por ejemplo, un proceso de falla del metro o un proceso de falla humana, como siguiendo la idea de la salud, con un proceso de fraude, ¿verdad? Es muy distinto, pasan en el tiempo, pero tratar de obtener información cruzada, insights cruzados, es muy complejo. Por lo tanto, ahí tienes que hacer como un pequeño downgrade en el lugar en el que te encuentras tecnológico para obtener resultados. Y ahí quiero sumarme mucho a lo que dijo Maru y antes Adrián, de la cultura de experimentación. Una de las primeras cosas que yo hice en Soimac cuando llegué fue levantar una suite de experimentación completa, que nos servía para testear todo lo que hoy día nos pasa a nosotros. Obviamente otras empresas tienen otras necesidades, pero por ejemplo, cuasi experimentos, controles sintéticos, experimentos aleatorios, etcétera, son cosas que hoy día nos pasan a nosotros y desarrollamos la tecnología para hacerlo. Entonces, el machine learning, disculpen, para nuestro tipo de problema está restringido en la cantidad de cosas que podemos hacer, como los grandes impactos o las grandes inversiones que podríamos hacer para hacer cosas espectaculares, y más bien lo que hacemos es asegurar de tener esta capacidad de rápidamente detectar los insights, saber si es que le achuntamos o no le achuntamos, cuánto ganamos, cuánto perdimos, e irnos por ahí. Estamos trabajando hoy día con un concepto que se llama Double Machine Learning, que es básicamente que tus algoritmos aprendan el resultado de tu experimento y lo predigan, ¿verdad? Es una cuestión súper avanzada, pero si tú no tienes esta mentalidad y sistemas de experimentación, la verdad no avanza. Entonces, como para resumir tu pregunta, dividiría el mundo en dos. Estas máquinas que son cajas negras que hacen cosas espectaculares, por suerte, porque la arquitectura que tienen lo facilitó, y estas otras cosas en que veo que va a pasar mucho tiempo hasta que tú logres algo equivalente. Y en esas cosas tienes que tener más técnica, más táctica, tienes que ser más inteligente respecto a cómo vas midiendo tus resultados. Genial, la verdad que ha sido casi una hora de una conversación muy interesante. Creo que los retos están planteados. Tenemos no solamente que sobrellevar esta sobrecarga de información permanentemente, sino aprovecharla. Creo que ese es un poco el mensaje. Y el cómo aprovecharla depende muchísimo justamente, no solamente de las buenas herramientas y los tools y la tecnología que hoy día está disponible, que como ven, han dicho muchos de ustedes, es la parte, entre comillas, fácil, sino sobre todo de cómo educarnos como organización, con cada uno de los colaboradores, para poder justamente navegar entre este mundo de data, utilizar las herramientas adecuadas y poder lograr llevar adelante estos resultados, llamemos, ¿no? Sea con experimentos, como bien lo decía hace un momento Andrés, o evidentemente a través de toda una cultura y un manejo estructurado y organizado de la información en cada una de nuestras organizaciones. Les quiero agradecer muchísimo a todos por participar en este conversatorio. Creo que hay muchos aprendizajes y muchas cosas que han salido, así que nada,
encantado de tenerlos por aquí, a nombre de la Universidad Tecnológica del Perú, y hasta una nueva oportunidad. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias.